Señoras y señores, queridos amigos, apreciados hermanos de la Iglesia Esperanza Eterna, hemos empezado con un nuevo mes, una nueva oportunidad y una gran bendición de poder en este domingo compartir con ustedes el bendito y precioso mensaje de la palabra de Dios. Hemos venido estudiando Jesús y los imposibles de la vida. ¿Qué es un imposible? El diccionario define que lo imposible es una situación que no puede ser o suceder o llegar a realizarse. Desde mi perspectiva, para mí un imposible simplemente es un río que no puedo cruzar, una montaña que no puedo mover, una circunstancia que no puedo cambiar. Generalmente cuando enfrentamos un imposible, un gran problema, un gran desafío, estas situaciones son tan desconcertantes, tan asfixiantes y tan abrumadoras en nuestras vidas que pueden llegar a tener un efecto tan negativo. Sobre todo si no lo sabemos enfrentar correctamente, nos pueden llevar a la desesperación y locura. Y el peligro más grande es por sobre todo que usted y yo lleguemos a dudar del amor y fidelidad de nuestro maravilloso Dios. Por supuesto, la Biblia trata el tema de los imposibles, haciéndonos notar que todos los seres humanos, sin distinción alguna, tenemos imposibles, querramos o no reconocerlo, y que solo Dios no tiene imposibles porque para Él todo lo es posible. Hablando de los imposibles, hemos compartido algunos ejemplos de cómo ciertos hombres de la Biblia, ciertos hombres de Dios, enfrentaron los imposibles, pero en medio de aquellos imposibles, ellos vieron el poder y la gloria de Dios. El primer ejemplo lo vimos con nuestro ejemplo bíblico de Josué. Josué recibió la orden de Dios de cruzar el río Jordán para ir a conquistar la tierra prometida en época de invierno y cuando el Jordán se encontraba completamente desbordado, completamente crecido. Humanamente era imposible hacer esa hazaña. Sin embargo, Dios le dijo, tienes que cruzar este río en estas circunstancias, y Josué enfrentó un imposible, y en ese imposible Dios hizo un milagro que simplemente abrió el río Jordán y toda la nación de Israel pasó en seco. El segundo ejemplo lo vimos con tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Recordemos que estos tres jóvenes estaban en Babilonia y no obedecieron la orden del rey Nabucodonosor de que debían postrarse a una estatua de oro que él había levantado en el campo de Dura. La pena por no hacerlo era ser lanzados al horno de fuego. Y así fue. Fueron lanzados por desobediencia al rey, pero obedientes a Dios. Las llamas no hicieron daño. Ni un solo de sus cabellos fueron quemados. Lo único que las llamas hizo fue romper y quemar las ligaduras que les ataban a estos muchachos. Cuando el rey Nabucodonosor vio cómo en este imposible había un milagro único y portentoso, lo que hizo fue glorificar al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Y la Biblia registra cuando el rey dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Estos jóvenes sabían que solo Dios podía liberarles de esos hornos de fuego.
que solo Dios era el único todopoderoso en medio de un imposible. Y estos jóvenes, por obediencia, fueron lanzados y en medio de las llamas vieron el poder y la gloria de Dios. El tercer ejemplo lo habíamos examinado en el ministerio de Jesús cuando el Señor ordenó a que Pedro vaya al mar y en el primer pez que él tome del mar iba a encontrar en su boca un estatero, una moneda equivalente a 4 dracmas para pagar el impuesto al César. Esto rompía todo sentido y lógica humana de un pescador. Recordemos que toda la vida antes de que venga Cristo, el apóstol Pedro era un pescador, pero nunca él encontró un estatero, una moneda en el primer pez que él tomara del mar. Y así ocurrió. Y Pedro vio lo imposible. Y sin duda, esto marcó en su vida un impacto profundo de quién era Jesús para él. Lo desafiante de toda nuestra enseñanza es entender qué lecciones aprendemos de estos ejemplos de aquellos hombres que enfrentaron aquellos imposibles en la vida. Y habíamos ya compartido la primera gran enseñanza y lección para nuestras vidas. Siempre que Dios va a hacer algo grande en mi vida, enfrentaré una crisis de fe, como lo enfrentó Josué, como lo enfrentó Sadrach, Mesac y Abednego, como lo enfrentó el apóstol Pedro. Sin duda, nuestro principal problema en medio de los imposibles y crisis de la vida es nuestro egocentrismo. El cristiano egocentrista es aquel que cree que puede salir de la crisis confiando en su poder, en sus propios recursos, en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas. Esta es la generación que con su vida está demostrando que no le quiere tomar en cuenta a Dios para nada. Y que cada vez quiere ser más independiente porque cree que puede solucionar todo en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, en sus propios recursos. La Biblia no dice, todo es posible para el que intenta solucionarlo. No encontramos eso en la Biblia. Lo que sí dice la Biblia, al que cree en Dios, todo lo es posible. Al que cree en Dios, el que confía en Él, el que depende de Dios, para Él todo lo es posible. La palabra imposible no pertenece al lenguaje divino, pertenece al lenguaje humano. Es una confesión de la incapacidad humana para ver más allá de las circunstancias. Cuando usted confiese en medio de los imposibles de la vida que todas las cosas son posibles para Dios, está hablando en el lenguaje sobrenatural de la fe para ver milagros, prodigios y maravillas de parte de Dios en nuestro mundo natural. Claro, es que el lenguaje de los milagros es el lenguaje de la fe en Dios, un lenguaje que se declara creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra. Hoy queremos compartir la segunda enseñanza de aquellos ejemplos de los hombres que enfrentaron ciertos imposibles en su vida. Y la segunda enseñanza es la manera como usted responde frente a lo imposible demuestra que usted le cree a Dios. Permítame esta segunda enseñanza remarcarlo profundamente en nuestro mensaje. La manera como usted responde, como usted enfrenta a los imposibles, demuestra lo que usted le cree a Dios. Permítame poner 2 ejemplos para poder enseñar y profundizarle esta verdad, este principio muy valioso en nuestro caminar y en nuestra vida de fe. El primer ejemplo, la Biblia dice que David fue escogido por Dios para ser el futuro rey de Israel. Un día, por orden de su padre, antes de ser rey,
él fue a visitar a sus hermanos llevándoles comida, ya que ellos se encontraban peleando con el ejército de Israel. Al llegar David al campo de batalla, se topó con la desagradable sorpresa que un gigante llamado Goliat del ejército filisteo estaba intimando y atemorizando al ejército de Israel, y esto lo hacía de mañana y tarde y por 40 días. Psicológicamente, anímicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente el ejército de Dios estaba derrotado. Es que no era para menos. Este gigante tenía una altura de 3 metros, una armadura que literalmente le hacía inexpugnable, impenetrable, totalmente cubierto con un casco, con una armadura formidable, y además de eso tenía su espada, su jabalina y su lanza. Nadie durante 40 días de parte del ejército de Israel se atrevió a lanzarse a la línea de ataque para enfrentarle al gigante Goliat. Cuando David vio esto, inmediatamente respondió a este desafío de fe, dispuesto a enfrentarse al gigante Goliat. Pero recuerde, David no era un soldado, nunca se había preparado para la batalla. Él no sabía lo que era vestirse de una armadura y de usar la espada para el ataque. Él era un pastor, un joven pastor de ovejas. Por lo tanto, enfrentó este desafío de fe, enfrentándose al gigante Goliat, declarando su fe en Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. En el versículo 37 del primer libro de Samuel, capítulo 17, dice, cuando hablaba con el rey Saúl: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que el corazón de un guerrero, que el corazón de un soldado, David lo había formado cuando él estaba junto a sus ovejas. Él no tenía ni miedo, ni temor, ni pánico de enfrentarle a aquellos leones y osos que venían a querer matar a sus ovejas. Y en cada una de esas batallas, él sabía que Jehová le había dado la victoria. Por ello, le dice al rey Saúl: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Sin duda, David entendía que toda batalla en la vida, Dios era el autor de su victoria. Era porque Dios lo había dado la victoria. Y justamente ese carácter y ese espíritu que él tenía para enfrentarle ahora a Goliat, era cuando Dios lo había preparado de antemano, enfrentándole al león y enfrentándole al oso. Allí es donde se había forjado y formado
el verdadero carácter. Se había formado la mentalidad de un verdadero soldado de Dios, un guerrero de la fe. No olvidemos que nuestro carácter como soldados, como guerreros, se van formando en las pequeñas batallas de la vida. Y cuando ya tenemos que enfrentar una gran batalla, Dios sabe que estamos listos para hacerlo. Él no se equivoca en darte la batalla que tú te mereces, porque Él sabe que así como confiaste en Él, en las pequeñas batallas de la vida, hoy estás listo para confiar en Él en las grandes batallas, en los imposibles de la vida que debes de enfrentar. Pueden cambiar las circunstancias, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Por lo tanto, Él nos va a dar la victoria. Si lo hizo ayer, en las pequeñas batallas, y ahora enfrentamos una gran batalla y un gran imposible, creámosle a Dios que Él igual como lo hizo con David y como así David lo declaró al rey Saúl, Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando llegó el momento de la batalla, la Biblia dice que David corrió a la línea de ataque y enfrentándole a este gigante Goliat le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Qué declaración! Una declaración de victoria. Note que David, antes de enfrentar, él ya declaraba la palabra de fe de victoria frente al gigante Goliat, e incluso lo dijo que lo va a vencer y que le va a cortar la cabeza y que entregará los cuerpos de los filisteos para que se coman las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra y tanto Israel como las naciones conozcan que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Así tiene que ser con nosotros. Es cierto que como 40 días antes, Goliat atemorizaba al ejército de Israel, llenándole de temor y de pánico. Es posible que algunos gigantes, algunos imposibles en tu vida estás enfrentando y cada vez tienes miedo y temor. Enfréntalo. Lánzate a la línea de ataque y declara las mismas palabras que declaró David en la línea de ataque. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová hoy me mostrará su gloria y su poder. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Es tiempo de que usted enfrente a cualquier Goliat, porque cuando David se lanzó al ataque a Goliat, él no lo miraba en relación a él. David lo miraba a Goliat en relación a Dios. Y él decía: ¿quién es Goliat
para atreverse a desafiar a Dios. El problema nuestro, y en su mayoría, es cuando usted se mira frente a su adversidad, frente a su problema, frente a su angustia. Y es ahí donde nuestro corazón tiembla y nuestras fuerzas desfallecen mirando a los Goliat. Usted mírele cualquier adversidad y crisis y adversidad de la vida mirándole en relación a Dios. Dios es nuestro poderoso gigante. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y frente a Dios, Goliat era polvo y no era nada. Y ya vaya y declare: yo vengo a ti, y nombre cualquier Goliat que haya en su vida como un imposible, en el nombre de Jehová de los ejércitos. A todo Goliat hay que cortarle la cabeza para declarar la victoria total en el nombre de Jesús. Es tiempo de demostrar nuestra fe en Dios. Impresionante esta historia, pero más que impresionante, ¿qué nos enseña para nuestras vidas? Yo veo que hay 4 enseñanzas fundamentalmente para cada uno de nosotros. La primera enseñanza: David nunca se imaginó que al ir a visitar a sus hermanos se iba a encontrar frente a un imposible, a un desafío de fe más grande que sus propias fuerzas. Él ni siquiera se lo cruzó por su mente. Los imposibles de la vida son impredecibles. Llegan cuando menos lo esperamos. Pero no debemos correr, porque solo los cobardes, los atimorados, son los que huyen. David nunca se imaginó, pero no corrió, lo enfrentó. Segundo, cuando David se enfrentó a este desafío, lo primero que hizo fue declarar su fe en el Dios Todopoderoso de Israel. Él no creyó en sus fuerzas, en su experiencia, en su capacidad, en sus talentos, habilidades y recursos. No. Él puso su fe en Dios en medio de este imposible. Y él dijo: Jehová, ahora que voy a enfrentar esta batalla, Él lo va a hacer como lo hizo ayer. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo. Si Dios hizo proezas ayer, y Dios te preparó a través de las pequeñas batallas donde te dio pequeñas victorias, ahora te da una gran batalla para una gran victoria. Y Él sabe que tú estás listo. Pero tu fe debe ser la misma. Así como lo hiciste ayer, hoy tienes que hacerlo, porque de Jehová viene la victoria. Tercero, de antemano, David declaró la palabra de fe en victoria sobre lo imposible. Él declaró la palabra de fe en victoria. Y le dijo a Goliat antes de enfrentarlo: yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Es interesante analizar que el único punto que tenía Goliat en su armadura inexpugnable, impenetrable, era un espacio en su frente que había en su casco. Cuando David corrió al campo de batalla, tomó su honda y una piedra
y de un tiro tan certero dirigido por la mano de Dios, exactamente ingresó y penetró por el único lugar vulnerable en la armadura de Goliat. Es que esa batalla era la batalla de Dios. Dios peleaba esa batalla. Hoy puede ser que parezca que tu problema no tiene salida. Parezca que tu montaña no se pueda mover. Parezca que tú no puedas cruzar ese río. Pero Dios lo sabe. Y Él puede hacer lo que nadie ha hecho en tu vida para mostrarte tu poder, tu gloria. Dios no tiene imposibles. Y por último, todo Israel y las demás naciones de la tierra iban a saber que de Jehová es la batalla y que para Él no hay imposibles. Lo declaró el rey David diciendo: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Él, como siempre, reconocía que toda la gloria es para Dios, el autor de sus victorias. No era para que el nombre de David sea exaltado, aunque al final muchas veces se habló de David, que el rey Raúl había vencido a 1000, pero David había vencido a 10,000. Pero en el corazón de David estaba darle toda la gloria a Dios y que su nombre sea levantado en Israel y temido en todas las naciones de la tierra. Todas nuestras victorias es únicamente para reconocer la grandeza y darle toda la gloria a nuestro Dios. El segundo ejemplo que tenemos con respecto a la segunda lección que estamos estudiando, la manera como usted responde frente a lo imposible demuestra lo que usted le cree a Dios. En este segundo ejemplo, la Biblia enseña que Dios prometió darle descendencia a Abraham, como las estrellas del firmamento y como las arenas del mar. A pesar de que Sarai, su esposa de Abraham, era estéril y él era ya viejo, para ellos como pareja era imposible tener un hijo. Mucho más, creer que iban a tener una descendencia, una generación tan grande, tan infinita como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. En Génesis capítulo 15, en el verso 5, en una noche, Dios se le presenta a Abraham y le dice: mira ahora los cielos. Por supuesto, Abraham salió de su tienda y contempló el firmamento. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En verdad, esto es impresionante entenderlo. Abraham y Sara eran viejitos. Además de eso, Sara era estéril. No podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dice a Abraham: sale, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, y así será tu descendencia. Puedo mirar que en este acto de fe, el corazón de Abraham se enterneció. Y es probable que sus ojos se llenaron de lágrimas, porque en vez de ver estrellas, él miró rostros, porque así iba a ser su descendencia.
¿cuánto esto habrá impactado en su vida de fe? Alguna vez yo intenté contar las estrellas leyendo este relato. Y creo que la experiencia es universal, nos perdemos. Porque es imposible contar las estrellas. En esa noche, Abraham miró a las generaciones, siendo imposible que él como viejo, y sobre todo con una esposa estéril, podrían tener hijos. Lo impresionante es ver la respuesta a esta revelación de Dios en esa noche. El verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mire lo que dice la palabra, que Abraham le creyó a Dios. Y si Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del firmamento, Abraham lo creyó. Y por esa fe de creerle a Dios, le fue contado por justicia, fue declarado justo por la fe, porque le creyó a Dios. Es lo mismo que le pasa a usted y a mí. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos justificados por la fe, declarados justos como si nunca hubiéramos pecado, porque ahora Dios nos imputa la justicia perfecta de Cristo solo por creer en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Personalmente, el hecho de que Abraham le creyera a Dios, que su descendencia sería como las estrellas del firmamento y como la arena del mar, es totalmente admirable e impresionante, puesto que era un asunto prácticamente imposible desde el punto de vista humano y natural. ¿Por qué? Porque la lógica humana les gritaba a sus oídos que era imposible, porque la naturaleza les había gritado por muchos años que no puede ser, y porque cualquier amigo consejero humano les habrá dicho repetidamente que eso era imposible, que ellos tengan un hijo. A pesar de todo lo que Abraham le creyó a Dios, su fe no se debilitó. Él confiaba en las promesas divinas. Creía en la fidelidad de Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para realizar todo cuanto lo había prometido. Por eso dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y lo fue contado por justicia. Los años pasaron y Abraham, cuando ya tenía 87 años y su esposa 77 años, no llegaba el hijo de la promesa. Entonces Sarai decidió tener un hijo fuera de la promesa de Dios. Simplemente le pidió a su esposo Abraham tener un hijo que tanto anhelaba a través de su sierva Agar. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 16, verso 1 y 2, y dice así la Escritura. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Note aquí algo interesante. La fe de Sarai se debilitó. Y por el hecho que ya por algunos años no venía el hijo de la promesa, ideó un plan humano para tener el hijo que tanto habían deseado. La manera como Sarai enfrentó su imposible demuestra que ella no le creía a Dios. Demuestra que ella no confiaba de que Dios era todopoderoso para darle un hijo a su edad y a la vejez que ya tenía su esposo.
Este acto de incredulidad de Sarai, de no creerle a Dios, ha tenido un precio muy grande. Ha sido extremadamente costoso para el pueblo de Israel de todas las generaciones, ya que a través del hijo de la línea de Ismael, el hijo de Agar, viene la nación de los árabes, los mismos que hasta el día de hoy son los que más heridas y sufrimientos ha causado y sigue causando a la nación de Israel. ¿Qué nos enseña la experiencia de Sarai? 5 cosas. Primero, cuando tengamos problemas humanos, no sigamos el curso de acción más fácil, buscar soluciones humanas. Nunca olvidemos a problemas humanos soluciones divinas. Eso es lo correcto a través de la fe. Recordemos que de la manera como yo enfrento mis imposibles, demuestro que le creo o no le creo a Dios. Sarai estaba demostrando que no le creía a Dios. Por lo tanto, siempre que usted y yo tengamos problemas humanos, no busquemos soluciones humanas. Para problemas humanos, soluciones divinas. Dios tiene la respuesta. Él conoce la respuesta. 2, el tiempo de Dios es perfecto. Su tiempo, el kairos, no es nuestro tiempo en el cronos. Él, si lo ha prometido, lo cumplirá en su tiempo, en su kairos. Y ahí está el dilema de que no siempre uno espera el tiempo de Dios para ver la gloria y el poder de Dios obrando frente a nuestros imposibles de la vida. Nunca olvidemos que Dios llega tarde. Dios siempre llega en el momento perfecto, en el kairos perfecto. Espera en Dios, confiemos en Él. Él maneja su propia agenda, Él maneja su propio reloj. A nosotros nos cuesta esperar en la sala de espera en el tiempo de Dios. Sarai no tuvo la paciencia para esperar el tiempo de Dios y manejó su propio cronos, olvidando el kairos de Dios. 3, la falta de fe en el poder extraordinario de Dios hará que nos perdamos las promesas y bendiciones específicas de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, siempre la falta de fe nos robará lo que nos pertenece, mucho más cuando enfrentemos los imposibles. Vamos a perdernos las promesas y bendiciones específicas de Dios para nuestras vidas. 4ª lección. La desobediencia siempre tiene consecuencias presentes y futuras. No olvidemos que todo lo que uno hace tiene consecuencias para hoy y para el mañana, tal como pasó con Sarai. Y por último, la historia de fe que queremos escribir para nuestras futuras generaciones depende cómo respondamos a los imposibles de la vida de hoy. ¿Usted quiere dejar un verdadero legado en su generación y a sus generaciones? Entonces la manera como usted responde a los desafíos, a los problemas y a los imposibles de la vida van a marcar ese legado. Si realmente a usted le importa
la huella, el ejemplo y la vida que dejará a quienes vienen tras de nosotros. Que esta lección de esta mañana marque en nosotros un nuevo desafío. Cuando enfrentemos los desafíos de los imposibles de la vida, simplemente vamos a demostrar que le creemos a Dios. Y eso hará la diferencia. Y que así sea. Y que Dios les bendiga grandemente.